Sejam todos muito bem-vindos a mais Sean uma todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje 10. Salía un río de Edén para regar el huerto. Lectura de la Biblia, Génesis 2, del 10 al 14. Antes de entrar en esta palabra propiamente dicha, ayer nosotros hablamos aquí en Belo Horizonte, porque este mensaje número 10 es el mensaje número 2 de la conferencia en Belo Horizonte. Ayer tuvimos el mensaje número 1 y el título era Responsabilidad y Producción. Dios necesita, desde que Dios creó al hombre, Dios necesita de hombres responsables. Nosotros necesitamos aprender que Dios no quiere hombres irresponsables y principalmente responsables en la obra de Dios y que produzcan frutos para Dios. Nosotros hablamos eso ayer. Por tanto, toda la obra de Dios requiere administración, sea ella administración con relación a la palabra que Dios nos habla, pero también toda administración práctica que es tan necesaria para el buen andar de la obra de Dios. Yo recordé en esta mañana que cuando Miriam, María y Aarón hablaron en contra de Moisés, yo voy a leer Números, capítulo 12, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Entonces Jehová, y él dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero el punto central que yo quiero comentar aquí es el versículo 3. Perdón, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Piensen un poco. ¿Qué significa ser fiel en la casa del Señor? ¿Qué significa? Es ser fiel en la casa del Señor, a la casa del Señor. Es administrar bien la casa del Señor según la voluntad de Dios. Dios necesita hoy de siervos que sean fieles. Hermanos, una persona fiel, pero no sabe hacer nada, no tiene sentido. Esta fidelidad no sirve para nada. Usted es fiel cuando ejecuta lo que el Señor de la casa quiere ejecutar. ¿Es así? Entonces, ser fiel no es meramente algo teórico, sino ser fiel es algo también práctico. Primero, usted necesita conocer el corazón de su Señor y por otro lado, usted
coloca en ejecución, en práctica, para que su voluntad sea hecha. Entonces Dios hoy necesita de muchos que son fieles en la casa del Señor. Y este mismo versículo fue mencionado también en Hebreos capítulo 3. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Hebreos 3:1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, aquí este texto revela que Jesús no es solamente nuestro Salvador que murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados, sino que Él era nuestro apóstol. Él es nuestro apóstol, Él es nuestro sumo sacerdote. Ahí el versículo 2 es a donde quiero llegar, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es el estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, hermanos, versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, Dios tiene una casa que es su iglesia, y Cristo, Él como hijo, Él fue fiel en la casa de Dios. No solamente fiel para atender a todo el anhelo, la aspiración del corazón de Dios, sino que también ejecutó. Él fue un ejecutor de aquello que Dios quería que Él ejecutase. Él vivió aquí en la tierra, hizo lo que Dios quiso que Él hiciese, murió por nosotros en la cruz, Dios lo resucitó. Todo esto necesita, hermanos, Dios necesita aquí en la tierra personas fieles, pero estas personas fieles son las personas que llevan la aspiración de Dios a la práctica, en ejecución. Gracias a Dios, hoy la obra de Dios alcanzó a todos los continentes y necesita de muchas personas fieles en la casa de Dios. Espero que si usted no está envuelto con ninguna práctica, operación, tal vez no entienda lo que yo estoy hablando. Pero si usted está envuelto con la operación de la obra de Dios, usted va a entender lo que yo estoy hablando. Dios necesita mucho de usted. Que ustedes estén preparados para que el Señor lo use a usted un día en resurrección. Él no va a usarlo a usted, su habilidad natural. Él va a usar después que pase su capacidad, su habilidad por muerte y en resurrección. Dios podrá usarlo, ¿está bien? Entonces, esta es una palabra que yo quería complementar el mensaje de ayer. Vamos a ser responsables por la casa del Señor. Vamos a producir para el Señor frutos que Él desea tener, no producir obras humanas, naturales, sino que vamos a producir para el Señor frutos como pámpanos que permanecen en la vid. Solamente quien permanece en la vid puede producir estos frutos para Dios. ¿Está bien? Entonces queda esto para ustedes, para que ustedes rumen y entiendan. Entonces vamos al mensaje propiamente dicho, a los versículos 10 al 14 del capítulo 2. Vamos a ver. Porque en el mensaje anterior nosotros hablamos del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora nosotros llegamos al río que salía de Edén para regar el jardín, el huerto, y de allí se dividía
se repartía en 4 brazos. Es interesante que el río es un solo río cuando salía del huerto. Es un solo río y se repartía en 4 brazos, y nosotros vemos este río concluyendo en Apocalipsis. Este río se torna un río nuevamente, que es el río de la vida, y nosotros vamos a ver más adelante. Es un río que sale y se divide en 4 brazos y vuelve a ser un río. Entonces Dios tiene un solo río, un solo fluir, un solo hablar, y alcanzando a toda la tierra con estos 4 brazos. Esto es lo que queremos decir. Entonces, en Apocalipsis 22 nosotros vemos el final de este río, ya en la eternidad, terminando. Ya habrá terminado el tiempo, la voluntad del Señor ya habrá sido hecha. Entonces, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1 dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, este río sale del trono de Dios y del Cordero y fluye al hombre. Y yo también, aún en los próximos mensajes, yo voy a mostrarles a ustedes que el árbol de la vida es también donde está Dios y su trono, el trono de su gobierno. Tanto el árbol de la vida, en verdad el árbol de la vida, allí está el trono de Dios, donde allí a través de la vida Dios gobierna al hombre. Dios gobernaría la tierra si el hombre hubiera comido del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida también, este aspecto es muy poco hablado. El árbol de la vida representa no solo a Dios como vida, allí también está Dios como autoridad, allí también está el trono de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, desobedeció en contra de la palabra de Dios, fue expulsado del jardín, y Dios colocó en el camino de acceso al árbol de la vida, Dios impidió el acceso del hombre pecador. ¿Con qué? Lo primero que Dios colocó fueron los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines son los ángeles que guardan, celan por la gloria de Dios. Usted que carece, usted que está destituido de la gloria de Dios, usted está prohibido de aproximarse del trono de Dios. Querubines están próximos al trono de Dios, impidiendo la entrada de cualquier cosa que no sea compatible con la vida y la naturaleza de Dios. Entonces, el árbol de la vida indica también el trono de Dios. Entonces, del trono de Dios, donde está el árbol de la vida, fluía también. Y en Apocalipsis 22 usted va a ver esta escena nuevamente. Voy a leer nuevamente. Entonces me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Ustedes perciben esto? Aquí en verdad está el árbol de la vida, nuevamente donde está el trono de Dios, y de este trono sale el río de agua de vida. Y como el árbol, aquí muestra que el árbol de la vida no es un árbol vertical, sino que es un árbol que se expande horizontalmente. De un lado y del otro lado de la orilla de este río está el árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida está donde está el trono de Dios y se expande a lo largo del río. Miren qué cosa maravillosa. Dios entonces, Dios no nos creó un árbol vertical como
como un gran coquero, una planta de coco. Pero Dios creó el árbol de la vida, un árbol accesible al hombre. El hombre puede alcanzar una vid, puede alcanzarse, ¿no es así? Entonces, gracias al Señor, Dios es accesible. La vida de Dios es accesible al hombre. Desde que tratemos con el pecado con relación a la justicia, santidad y gloria de Dios, el árbol de la vida está totalmente accesible al hombre. Entonces, a lo largo de la Biblia hay un río que se inicia en el Edén y termina en Apocalipsis 22, versículo 1. Y en medio de la Biblia nosotros podemos ver algunas indicaciones del paso de este río. En Salmos 46, versículo 4. Salmos 46, versículo 4. Hay un río, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces, gracias a Dios, hermanos, donde está la ciudad de Dios, allí hay un río. Este río alegra, cuyas corrientes, estas corrientes también son canales, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y el santuario de Dios es la casa de Dios, de las moradas del Altísimo. ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde Dios quiere morar? Nosotros vimos esto en Isaías 66, versículo 1. Los cielos es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿no es así? Y todo esto fui yo quien lo hice. ¿Qué casa ustedes quieren edificarme a mí? Para que yo pueda morar allí, para que yo pueda encontrar mi hogar, mi lugar de descanso. ¿Qué van a construir ustedes para mí? Yo puedo hacer cualquier cosa, no necesito de ustedes para construir algo para mí. Pero la casa que yo voy a morar es esta. Mi atención está vuelta ¿a quién? Yo estoy buscando ¿qué cosa? Yo estoy buscando aquel que es afligido y abatido de espíritu, humilde de espíritu, y también que tiembla a mi palabra. Quiere decir, gracias a Dios, hermanos, cuando Dios encuentra entre nosotros como nuestros adolescentes, simples, humildes, pobres, humildes, pobres de espíritu, que no se consideran grandes cosas. Nosotros adultos tal vez nos consideramos grandes cosas, conocemos la Biblia de punta a punta. No, el adolescente no conoce nada, no sabe nada. Ellos entran en la presencia de Dios de manera simple y aman la palabra de Dios. Allí en la casa de Dios. Entonces, gracias a Dios, Dios tiene muchas moradas hoy. Aquí dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Gracias a Dios. Cada uno que tiene un corazón simple y que ama la palabra de Dios es una morada. Dios está morando. Tiene varias moradas. Y Dios está en medio de ella. Jamás será conmovida. Cuando Dios está en medio nuestro, esta ciudad, la iglesia, jamás será conmovida. Dios va a ayudarla desde el amanecer, desde temprano va a ayudarnos. Entonces, en Salmos, un salmo anterior, porque este Salmo 46, él tiene una relación con el Salmo 45. Salmo 45, recuerda que hemos usado para mostrar que 46 habla que Dios es la ciudad de Dios, muestra la ciudad de Dios, pero el 45 muestra que quién es el rey del Salmo 45 es Cristo.
Cristo es el Rey. Y Salmos 46 muestra que la ciudad del Rey es la ciudad de Cristo, es la ciudad de Dios. Entonces, yo leí a ustedes en el versículo 13, ya en otros mensajes, toda gloriosa es la hija del Rey en su morada, de brocado de oro sus vestidos. Recuerden que yo les dije a ustedes, allí está el palacio del Rey. Y el palacio del Rey, hermanos, es la iglesia. El palacio del Rey es esta ciudad del 46. Entonces, Dios, un día, en cuanto usted estaba perdido en el mundo, Dios lo amó a usted. Dios lo llamó a usted. Usted oyó el evangelio de la salvación, la palabra de verdad, y el Señor lo salvó a usted. Y después que el Señor le salvó a usted, el Señor te justificó por su justicia, por la justicia de Cristo en la cruz. Dios nos justificó. ¿Y cómo prueba que Dios nos justificó? ¿Cuál es la intención de Dios en justificarnos? Es traernos a su palacio. Es usted como una doncella, como una niña de la calle. Entonces Dios le gustó de usted, Cristo gustó de usted, Él lo llamó para morar en el palacio. Pero usted no puede entrar en el palacio de cualquier manera. Usted necesita tener una ropa adecuada. Entonces Dios te dio una ropa de justicia de Cristo para usted. Y esta ropa es la vestidura de brocado de oro. Oro significa la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Dios te dio la vida. Dios te regeneró. Usted nació con la vida de Dios. Usted es un hijo legítimo de Dios. Cristo te dio una ropa de brocado de oro, te justificó y te trajo al palacio. Todos nosotros somos niños de la calle que Dios nos trajo a su palacio. Estamos siendo preparados ¿para qué? Estamos siendo preparados para las bodas del Cordero. Dios quiere casarse con la iglesia. Cristo quiere casarse con su novia. Usted y yo hacemos parte de esta novia. Entonces somos llamados, fuimos justificados, fuimos traídos, pero hay muchas cosas para ser preparadas en nosotros. Aún nosotros tenemos el viejo hombre, tenemos muchos elementos de la corrupción. Nosotros hablamos la semana pasada. Aún vivimos mucho por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando no es del mal, vivimos por el lado del bien. Pero todo esto no condice con la hija, como una hija del rey. La hija del rey en la Biblia significa la mujer que el rey quiere casarse. Entonces, en el versículo siguiente, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Quiere decir esto. En el versículo 14, allí nos muestra que Dios está preparándonos una segunda vestidura. Esta segunda vestidura es una vestidura bordada. Esta segunda vestidura requiere un poco de sufrimientos. Cuando usted borda, pasa la aguja de puntada en puntada. Nosotros estamos siendo preparados para el matrimonio, para el casamiento. Usted está siendo justificado subjetivamente. Cristo preparó una vestidura de justicia objetiva. Él lo hizo para usted. Ahora le cabe a usted preparar esta vestidura en su día a día, haciendo la inmersión, inculcando la palabra, sirviendo al Señor con fidelidad, con responsabilidad, produciendo fruto para el Señor en las calles,
pasando por presión en el servicio de la iglesia. Hermanos, es bueno que pasemos por presiones. Entonces, nosotros esta segunda vestidura está preparándonos, y cuando llegue al final, si usted está totalmente preparado como una novia lista, usted será conducido. Aquí dice: serán traídas con alegría las compañeras suyas. Cuando usted esté lista, terminada, preparada, Dios va a conducirlo a usted para el casamiento con el rey. Esto está en Apocalipsis 19. Vamos a ver un poco. Apocalipsis 19, versículos 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Hermanos, aquellos que aman la venida del Señor, cuando el Señor vuelva, hermanos, habrá estas bodas del Cordero. Espero que hasta allí su vestidura esté lista, su segunda vestidura esté lista. Entonces, ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. De inmersión ultra refinado y inmersión ultra refinada, con personas encontradas en las calles, trabajando, predicando el Evangelio, sirviendo al Señor. ¿Qué va a suceder? Nosotros estamos preparándonos para que este día llegue. Y cuando llegue, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué lino fino es este? Es exactamente esta ropa bordada, esta vestidura bordada de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es este lino fino? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiere decir, ahí usted es responsable para bordar esta vestidura. Usted es responsable con diligencia oír la palabra del Señor, inculcar la palabra del Señor, rumear la palabra del Señor, hacer inmersión ultra refinada y también servir al Señor fielmente. Usted va a percibir que estas vestiduras están siendo bordadas en ustedes. Estas vestiduras son su justicia subjetiva. Ahí, esta justicia, usted que permitió que la palabra en su día a día, Dios en su día a día, trabaje en su justicia en usted. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, yo quiero ser uno de estos bienaventurados. Yo quiero participar, quiero ser llamado a la cena de las bodas del Cordero, ya tener preparado esta segunda vestidura, preparado para nuestra unión con Cristo, nuestro casamiento con Cristo, ser llevado a la presencia de Cristo. Entonces, por eso que donde yo quiero llegar, el Salmo 45 y el Salmo 46 están relacionados. El Salmo 46 habla que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Pero ¿qué ciudad es esta? Esta ciudad es donde está el palacio del rey. Y nosotros fuimos introducidos al palacio del rey como la novia, preparándose para la novia de Cristo. Entonces, gracias a Dios, hermanos, en esta ciudad hay un río que alegra, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y cómo Dios nos prepara para estar nosotros listos como novia. Es Efesios capítulo 5 nuevamente. Ustedes me van a escuchar hablar mucho sobre este versículo. Capítulo 5 de Efesios.
Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted está aquí porque Cristo le amó a usted, amó a la iglesia. ¿Para qué? Él se entregó a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla. ¿Cómo va a santificarnos? En verdad, hermanos, el proceso de transformación de nuestra alma es el proceso de santificación. El proceso de la salvación de nuestra alma también es un proceso de santificación, porque cuando Dios nos quitó de las calles y nos trajo al palacio de Cristo, nosotros aún éramos muy naturales. Nosotros aún, nuestro espíritu fue salvo. Nuestro espíritu, cuando creímos en Jesús, nuestro espíritu fue regenerado, nuestro espíritu fue salvo, pero nuestra alma aún es igual que cuando estábamos en las calles. Entonces, esta alma natural, esta alma necesita ser transformada. ¿Y cómo hacer la transformación de nuestra alma? Esta alma necesita ser salva. Pero ¿cómo salvar esta alma? El proceso de salvación de esta alma, de transformación de esta alma, es el proceso de santificación. Dios quiere colocar en nosotros su vida y naturaleza santa y quitar de nosotros todos los elementos que no son santos, porque Dios es santo. Su pueblo tiene que ser santo y la novia de Cristo tiene que ser santa. No puede haber ningún elemento que no sea santo. Entonces Dios necesita hacernos pasar por un proceso de santificación total. Nosotros no podemos ser santificados y la mitad no ser santificados. Necesitamos ser santificados totalmente. ¿Cómo Dios hace para santificarla? Por el ascetismo. Por usted hacer su cuerpo sufrir y no pecar más, porque muchas personas tienen un concepto de una vida santa. Es una vida que usted consigue reprimir el pecado a través del ascetismo. Este no es el camino, hermanos. ¿Cuál es el camino para santificarnos, hermanos? Es el camino de lavarnos del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, hermanos, no es por casualidad que el Señor está haciéndonos pasar por esto, amando la palabra, acompañando de cerca la palabra, amando como un amor reverente a la palabra, con simplicidad, con un corazón humilde como un niño. Dios puede a través de la palabra lavar, hacer un lavado. ¿Qué es un lavado? Es quitar todo lo que no es santo y colocar en su lugar todo lo que es santo. Este es el proceso que Dios está haciendo con nosotros. ¿Para producir qué cosa? Para presentarla a sí mismo. ¿Qué es presentarla a sí mismo? Es presentar al Rey. Usted está lista como novia. Dios va a presentarlo a usted a su novio. Su novio es Cristo. Para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Ahora, esta iglesia está llena de gloria, que sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque no hay más elementos naturales, no hay más elementos de la impureza, impuros, sino que fuese santa y sin mancha. Es esto que Dios está haciendo con nosotros, y por esto, hermanos, este río también sirve. Este río es para este trabajo, ¿sabían? El río es un pasado del agua por la palabra. Cuando más nosotros dejamos que el río pase por nosotros, no solo el río pasa por nosotros, lleva fuera todo lo que es natural y nosotros nos alegramos. Este río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Entonces, la ciudad, Salmos 46, presenta el reino donde Cristo ejerce su dominio y gobierno, donde Cristo reina,
Donde Cristo reina, donde está el trono de Dios, donde Cristo reina, hay un río. Es siempre así, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. En la iglesia primitiva, ellos perseveraban en la palabra de los apóstoles. Y cuando Dios consigue gobernar a la iglesia a través de su palabra, hermanos, lo que produce es la libertad para que el Espíritu actúe. Las cosas maravillosas que han sucedido en medio nuestro no es por nuestra capacidad, es porque el Espíritu está encontrando libertad para actuar. ¿Y cuál es el resultado, hermanos, de una vida así, con este fluir del río? El Espíritu teniendo libertad y nosotros recibiendo la palabra de los apóstoles y teniendo comunión. Y aquí Mauricio, en Belo Horizonte, intentando promover entre ustedes de tener grupos de cámara de energización, grupos de 7, y durante la semana marcar un tiempo para hacer una inmersión ultra refinada, porque esta energización es permitir que las aguas de este río pasen por nosotros. Usted nos energiza, lleva un poco más fuera nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza del viejo hombre, y coloca en nosotros la nueva naturaleza santa de Dios. Por eso está en Hechos 2, 42 al 46. Ustedes saben eso. Cuando está este río pasando, ¿qué el pueblo hace? Vamos a leer. Hechos, solo quería hablar, pero vamos a leer. Hechos 42, Hechos 2, 42. Ellos perseveraban en la palabra de los apóstoles, hermanos, en la palabra que sale de la boca de Dios, donde está la presencia de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Hoy usted no ve a Dios en su imagen. Él no aparece en una imagen para nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos que la iglesia tiene la presencia de Dios? Es cuando la iglesia tiene el hablar de Dios. El hablar de Dios indica la presencia de Dios. Entonces, el hablar de los apóstoles era la presencia de los apóstoles. Es donde estaba el árbol de la vida, donde fluía el río de agua de vida. ¿Y qué producía este río? Producía este lavado del agua por la palabra, llevando fuera poco a poco todos los elementos naturales y colocando en nosotros la naturaleza santa de Dios. Y el resultado del pasar de este río es la alegría. Por eso que el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, no hay nada mejor que nosotros comer nuestras comidas con alegría. Cuando usted está triste, usted está lleno de carga, sobrecargado en su alma, usted no consigue comer con alegría. Usted no tiene ni ganas de comer, pero gracias a Dios, nosotros estábamos viviendo días muy alegres, porque nosotros tenemos el hablar de Dios, nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros tenemos el trono de Dios donde está el árbol de la vida. Entonces tenemos el fluir del río del agua de la vida. Y este río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, nos alegran. Nosotros comemos nuestras comidas con alegría, pero no engorden mucho, ¿está bien? Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esta es la verdadera vida de la iglesia. Yo les dije a ustedes la semana pasada que Dios creó al hombre, Él plantó el jardín del Edén, y Dios colocó al hombre en el jardín del Edén, porque Dios quiere ver al hombre alegre. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. ¿Cómo es la verdadera vida de la iglesia? Versículo 17.
Versículo 17. Donde está el trono de Dios es donde está el árbol de la vida, es donde fluye el río de la vida, está el reino de Dios. Donde está el trono de Dios es donde Dios gobierna, y Dios gobierna por su palabra. Entonces, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, en cuanto, aunque usted coma con alegría, coma sus comidas con alegría, pero no es la comida y bebida que importa aquí. Lo que importa aquí es la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias a Dios que el fluir de este río, haciendo inmersión ultra refinada. ¿Cómo es lo que los adolescentes hacen? Hacen anotaciones, hacen transcripciones, duermen con Dios, despiertan con Dios. Ellos sumergen en esta palabra, y ¿qué va a dar como resultado? Resulta en nosotros la justicia. Y esta justicia poco a poco va a ser su vestidura de justicia subjetiva. Justicia, cuando hay un lugar que hay justicia, tiene paz. ¿Sabían esto? Un país que no tiene justicia vive en un ambiente de injusticia. Este país no tiene paz. Entonces, cuando hay justicia, hay paz. Y cuando hay paz, hay alegría. Gracias a Dios, hoy en la iglesia, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Nosotros tenemos la presencia de Dios en la palabra. Nosotros amamos la palabra de Dios. Nosotros hacemos práctica la orden que viene por la palabra de Dios. El resultado es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y el que sirve de esta manera a Dios es agradable a Dios y aprobado por los hombres. En medio de la Biblia hay otra mención del río. Está en Ezequiel 47. Vamos a ver. Ezequiel 47. Ezequiel 47 ya nos muestra un río que salía del santuario, del templo, la casa de Dios. Como yo ya dije, tanto el tabernáculo como el templo, Dios mandó que se construyera en dirección al este, al oriente. Entonces, vamos a ver, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. El agua sale al lado del oriente, en el nacimiento del sol, porque la fachada de la casa estaba al oriente. La fachada de la casa de Dios estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ya que la casa está de frente al oriente, las aguas venían de abajo del lado derecho. ¿Lado derecho qué es? Sí, yo estoy vuelto. Vamos a suponer que allí sea el este. Si estoy vuelto al este, el lado de abajo, el lado derecho de la casa. ¿Dónde es el lado derecho? Al sur, ¿es verdad? Si la casa está vuelta al lado el este, el lado derecho es el sur, y el lado sur era donde quedaba el altar, el atrio quedaba ahí, el lado sur del altar. Y aquí dice, al sur del altar. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Indica que el agua comienza a fluir después de la cruz. Solo hay el fluir si usted pasó por la cruz.
Gracias a Dios, hermanos. Por un lado, Cristo murió por nosotros, nos justificó. Y por otro lado, también indica que todos los días yo vivo en esta realidad. Yo ya morí con Cristo. Hoy ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, quien vive en esta realidad tiene un río que sale del lado sur del altar y el río comienza a fluir a partir de allí. Entonces, y va al oriente. Yo ya dije, el oriente significa el sol naciente. Lucas 1:78, cuando Cristo vino por primera vez, Zacarías profetizó que Él era el sol naciente de las alturas que vino a visitar al hombre. Y en su segunda venida, Malaquías 4:2, Él va a venir como el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. ¿Recuerdan esto? Entonces, es siempre del lado del oriente. Nuestra vida está vuelta para la venida del Señor. Esperamos la venida del Señor. Por tanto, hermanos, nosotros no somos de los que duermen. Primera Tesalonicenses, ya hablé sobre esto, pero vale la pena que leamos nuevamente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, ¿cómo nos dice? Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, usted no es de la noche. Usted no es de las tinieblas. Usted es hijo de la luz. Usted es hijo del día. ¿Está bien? Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios. Por eso yo estoy despertando a todos los valientes de David. No puede dormir más, no puede continuar durmiendo. Ya es hora de despertaros del sueño. Si no, usted va a vivir como alguien que es de la noche. Nosotros no somos de la noche. Nosotros esperamos la venida del Señor. Nuestra vida está vuelta al oriente. Entonces, hermanos, vamos a despertarnos. Vamos a servir al Señor en la casa del Señor. Participar de esta obra maravillosa en las operaciones que van a traer al Señor de regreso. Predicando el Evangelio del Reino, llevando a nuestros misioneros a todos los continentes, y nosotros aquí donde estemos edificamos la iglesia, continuamos apacentando a las personas. Vamos a traer multiplicación y consolidación a través de nuestros jóvenes, nuestro TCI, Ven y Ve, misión familiar, inmersión ultra refinada, cámara de energización, cámara de resonancia. Hermanos, vamos a traer al Señor de regreso. Este es nuestro encargo, porque nosotros no somos de la noche. Yo no soy de las tinieblas. Yo no soy de la noche. Yo soy de la luz. Yo soy hijo de la luz. Yo soy hijo del día. Amén. Ahora vamos a hablar un poco sobre en Ezequiel 47. Vamos a hablar un poco sobre el hombre con el cordel en la mano para medir. ¿Quién es este hombre con un cordel en la mano para medir? ¿Por qué está midiendo aquí? Vamos a ver un poco. Versículo 2, ¿es así? Y me sacó. Versículo 2, ¿es eso? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los
tobillos. Es así, ¿no? Me daban hasta los tobillos. Entonces, ¿quién es este varón con el cordel de medir en su mano? Este hombre es Cristo. ¿Por qué? Porque en Ezequiel, la primera mención de este varón que tiene el cordel de medir en la mano está en Ezequiel 40, versículo 3. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿Quién es este? Este es Cristo. Él tenía aquí dice que él tenía la apariencia, el aspecto de bronce. En la Biblia el bronce se refiere a aquello que pasó por el juicio de Dios, aquello que pasó por la prueba, el test, y que fue aprobado. Entonces Cristo es aquel que fue testado, probado. Él vino aquí a la tierra, Él nació aquí en la tierra humildemente en un pesebre, no fue recibido por ningún hotel 5 estrellas, ninguna maternidad de lujo. Él nació en un pesebre de animales y él fue maltratado en cuanto vivió aquí en la tierra, injuriado, él fue difamado, pero él en verdad vino a salvar al hombre. Pero a él no le interesó porque él vino para esto. Todo esto es para probar el bronce. Él estaba siendo probado y él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los líderes judíos no solo no le recibieron, sino que hicieron de todo para matarlo. Entonces él pasó por la prueba, el test de el sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los saduceos, fariseos. Quiere decir, él pasó como aquel cordero pascual que fue examinado y al final fue aprobado como el Cordero de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo es aquel que tiene la apariencia de bronce, porque Él fue probado, Él fue testado y Él sufrió, pero Él aún sufrió la muerte de cruz por la obediencia al Padre, y Dios lo aprobó. Él tiene la autoridad para medir. ¿Sabe qué significa medir? Él tiene la calificación de medir y de juzgar y aprobar, porque todo el material para la edificación de la casa de Dios no pueden ser materiales cualquiera, tienen que ser probados y aprobados. Entonces, si usted quiere ser un material de edificación para la iglesia, usted necesita ser probado. Por eso que Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, él dice: nosotros estamos siendo probados como por el fuego, nuestra fe, para que el valor de nuestra fe todo esto sea probado y sea aprobado y obtenga loor delante de Dios. Hermanos, usted no puede edificar la iglesia con su capacidad natural. Todo tiene que pasar por la aprobación. ¿Quién va a aprobarte y aprobarte? Es Cristo. Este hombre está calificado para medir. Entonces, para 1000 codos medidos por este varón, subían de nivel. Por eso, hermanos, usted debe estar percibiendo que de vez en cuando usted pasa por una prueba, aunque usted esté sirviendo al Señor. Hermanos, todo esto es cuanto más Dios mide a usted, más lo presiona a usted. Usted ha reclamado de que hubo mucha presión, los colportores sin presión en la tierra, en la calle, los hermanos y las hermanas en su día a día, presión sirviendo al Señor, presión de todos lados.
Esta presión, en verdad, hermanos, es Dios usando a Cristo para medir a usted. Cuando Él mide 1000 codos, Él lo aprueba a usted y el nivel de agua sube. Entonces aquí dice, salió al oriente y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, y las aguas ya estaban por el tobillo. Cuando el nivel está aún por el tobillo, hermanos, yo aún tengo mucha libertad. Los niños les gustan jugar en la playa y salpican a todos. Es una alegría ver a los niños jugar en las playas. Hermanos, es que en cuanto el agua está en los tobillos, nosotros, hombres, aún tenemos mucha libertad para actuar. Entonces el Señor necesita medir más. Midió 1000 más y me hizo pasar por las aguas. Las aguas ya estaban en las rodillas. Tiene más dificultad de moverse por causa de la resistencia del agua, porque usted está más comprometido con el fluir del río. Y Él vino y lo mide aún más a usted. Mide más 1000 y va ¿a dónde? Midió 1000 más y me hizo pasar por las aguas que ya me daban por los lomos, casi en la cintura. Me daban los lomos. Ahí ya es más difícil usted moverse. En verdad, hermanos, cada vez más Dios quiere limitar la libertad de nuestro hombre natural para que Él pueda llevarnos al fluir del río. El Espíritu necesita tener libertad en usarlo usted para que se mueva usted. Aún no es bueno, por los hombros no es bueno aún. Midió aún otros 1000 y era un río que yo no podía atravesar, pasar, porque las aguas habían crecido, las aguas que debían pasar a nado, río por el cual no se podía pasar. ¿Por qué? Dios quiere llevarlos a usted totalmente por la corriente de este río de agua de vida. Dios quiere que usted sea totalmente llevado para hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, usted está bien para hacer un material para la edificación de la iglesia. ¿Y qué sucede en este río? Y me dijo, viste, versículo 6, hijo de hombre. Entonces me llevó y me hizo traer a la margen del río, y volví a la margen del río. Había gran abundancia de árboles de uno y del otro lado. Hermanos, cuando usted permite que el Señor le mida, pasa por el test, por la prueba, el agua va subiendo hasta un punto que usted no tiene libertad para usar el hombre natural para servir a la iglesia y moverse en la iglesia. Ahora, esta agua ya viene produciendo árboles. Esta agua produce árboles. ¿Y qué más? Produce gran abundancia de árboles de un otro lado. Y me dijo, estas aguas salen al oriente y entran en el mar muerto, cuyas aguas quedarán saludables. Quien ya visitó a Israel y conoció el mar muerto, sabe que aquel mar no es saludable. Aquel mar, yo fui llevado junto con los hermanos a visitar allí. Y cuando en el hotel, nosotros fuimos al hotel y había una piscina de agua limpia. Hacía tanto calor. Yo me puse los anteojos de natación y quise zambullirme. Muchas personas me vinieron a atajar, a pararme, y me decían, esas aguas no son para sumergirse, para zambullirse. Era agua del mar muerto. El agua extremadamente salada. Usted no consigue abrir los ojos, arde mucho. Yo tuve que lavarme mucho para sacarme la sal. El agua del mar muerto no produce muerto. Es muerto, por eso se llama muerto. Mucha sal, tiene mucha sal. Pero este río
tiene la capacidad de hacer que hasta el mar muerto sea saludable. Por eso, hermanos, a veces usted puede estar en una situación del mar muerto. Yo creo que aquel hermano no es el mar muerto, no produce nada. Dios no va a conseguir usar a este hermano, no. Pero si dejamos que este río fluya, este río va a ser saludable al mar muerto. No pierda la esperanza de nadie. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadase por donde quiera que entrase estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirá sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¡Aleluya! Todo vivirá por donde quiera que pase este río. Hermanos, este río primeramente me restringió mi habilidad natural. Ahora produjo una abundancia de árboles a los dos márgenes, y ahora hizo saludable las aguas del mar muerto. Y no solo esto, todo ser viviente, peces que viven en cardúmenes. Aquí dice muchísimo, no es solo mucho, es muchísimos peces. Y donde llega estas aguas, todo vive. Este fin de los tiempos, para traer al Señor de regreso, nosotros tenemos que hacer que este río fluya abundantemente. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer esa obra final, pero si nosotros cooperamos con el Señor, cooperamos con el Espíritu, con la palabra de Dios, este río va a volver a ser abundante. Nosotros vamos a hacer las aguas del mar muerto saludables, y van a producir muchos árboles, muchos peces, y todo va a vivir. Y no solo esto, y junto a él estarán los pescadores. Entonces volverá a tener actividad de pesca desde Engadí hasta en Eglaim. Engadí significa la fuente del cabrito, y en Englaim significa la fuente de los dos becerros. Quiere decir, esta agua va a fluir, no solo va a restaurar árboles, restaurar el mar muerto, restaura la actividad de la pesca, restaura los seres vivientes que viven en cardúmenes, los peces, y también restaura hasta la creación de ganado. Hasta la criación de ganado. Todo comienza a funcionar, vuelven todas las actividades con el fluir de ese río. Entonces el río restaura la tierra para producir para Dios. Por eso, ayer yo hablé sobre producción. Nosotros tenemos que hacer que esta tierra produzca para Dios. Esta tierra solo produce para el diablo, pecado, corrupción, ¿no es así? Nosotros estamos viendo luchas, peleas todos los días. Vamos a hacer, hermanos, que esta tierra produzca para Dios. Solo hay una situación que este río no consigue restaurar. Versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Por qué? ¿Qué es un pantano? ¿Qué es una laguna? Hermanos, una tierra con lama, con barro. Usted va a decir, no hay agua. Sí, hay agua. ¿Es tierra seca? No, no es tierra seca. Hay agua, pero esta agua está parada, está detenida. Esta agua no se mueve, no hay un fluir de agua. Este agua termina siendo agua que solo produce muerte. Allí se torna un agua podrida. No sirve para nada. Entonces, ¿qué es esta situación, hermanos? Esta situación es semejante a la situación de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 16. Versículo 15 voy a leer. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿No tiene las aguas del fluir del río?
pero también no puedo decir que usted no tiene agua. ¿Ustedes entienden? Tiene agua, pero el agua no fluye, no lleva vida. Entonces parece aquel cristiano que parece que es, pero no es. No tiene nada que funciona en él. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene? Porque él se cree mucho. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No aguanto a usted. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quien es pantano no percibe. Él cree que es muy rico, él sabe todo. Todo lo que usted dice, él dice, yo sé. Pero al final, él es pobre, ciego. Él es, ¿cómo se dice? Él es infeliz. Él está desnudo. Oh, Señor Jesús. Te aconsejo que de mí compres oro refinado para enriquecerte. ¿Cómo compra oro, hermanos? Es, hermano, inmersión, inculcar la palabra. Si alguien se encuentra en la condición de la Odisea, se cree muy bueno, es el momento de él venir y comprar oro. Mande la inmersión para él. Puede ser que no reciba, pero si él recibe va a ser bendecido. Vestiduras blancas para vestirte, porque él cree que él es un hombre justo, pero él no tiene vestidura para vestirse, no tiene vestidura blanca. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Usted se cree muy bueno, muy espiritual, muy religioso. Usted es bueno en todo, conoce la Biblia de punta a punta, pero usted no sabe que usted está desnudo, usted anda desnudo. Para que no descubra la vergüenza de tu desnudez, venga a comprar entonces vestidura blanca y unge tus ojos con colirio para que veas, porque usted no ve su propia condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, si estos no se arrepienten, hermanos, no tienen salvación para ellos. La situación de laguna, de pantano, no tiene salvación. Por un lado, el otro lado del río, nacerá todo tipo de árboles que dará fruto para comerse, y no faltará su hoja ni su fruto. Entonces, ¿quién está en este río, en el fluir de este río? Produce para el Señor, produce frutos. El pámpano que está en la vid produce fruto. ¿Y cómo el pámpano permanece en la vid? Si las palabras permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en él, este da mucho fruto. Y en sus meses producirá nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto servirá de alimento y su hoja de remedio. Esto es muy semejante a lo que vemos al final de la Biblia. Apocalipsis 22:2. Entonces, hermanos, Jesús se presentó a la mujer samaritana como el agua que sacia la sed. Hermanos, la humanidad necesita de agua. Vamos a llevar este río para la humanidad. Jesús vino aquí en la tierra, ofreció esta agua para la mujer samaritana. ¿Dónde está eso? Juan 4. Vamos a ver. Juan 4. Oh, Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor a la mujer? La mujer dijo, no, nosotros tenemos una fuente aquí, la fuente de Jacob. Y Jesús entonces le pidió, dame de beber. Ahí la mujer quedó extrañada, como judío me pide agua de beber. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Hermanos, nosotros tenemos agua viva para dar a las personas de este mundo, hermanos. Nosotros no tenemos esta noción. No saben por qué viven. No saben porque desde niños tienen que cepillarse los dientes de mañana, levantarse, ir a la escuela, volver a hacer las tareas del hogar. Al otro día lo mismo, todos los días lo mismo, como Salomón habla en Eclesiastés. Todo se repite de un día para el otro, no hay novedad. Si usted no sabe para qué vive, esto es muy feo. Y las personas que están en las calles no saben el sentido de su vida, no saben. Usted es bendecido, bienaventurado, usted sabe para qué vive, usted sabe el sentido de su vida. Pero billones de personas allí afuera no lo saben. Vamos a llevar esa agua, porque el agua que ellos están viviendo en el mundo los vuelve a tener sed. Vamos a llevarle agua viva. Entonces, versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes cómo sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahí Jesús dijo, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El hombre intenta beber el agua de este mundo. Cuando yo trabajaba en la oficina de ingeniería, en la consultoría, yo veía a mis compañeros. La expectativa de ellos, la esperanza era que el mes que viene yo voy a tener vacaciones, voy a hacer un viaje a Europa. Entonces su vida estaba, el incentivo, el estímulo estaba en vivir estas vacaciones que él va a tener. Y después allí hay un matrimonio, un casamiento que yo voy a ir. Y después hay un cumpleaños de alguien, no sé qué. Hermanos, nuestra agua se vuelve a tener sed nuevamente muy fácil. Ustedes entienden lo que quiero decir. Nuestros estímulos para vivir son estas pequeñas cosas en la vida humana. Y después que usted vive muchos años, usted dice: pero esto no vale nada. Realmente el agua que nosotros bebemos como seres humanos, volvemos a tener sed. Hermanos, vamos a traer a las personas para ver esta otra agua. Pero aquel que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh Señor Jesús. Entonces, capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, quien cree en Jesús tiene la vida eterna y recibe esta agua que va a fluir para vida eterna. Ahí el capítulo 7, Jesús muestra otra vez el hombre que tiene tanta deficiencia de agua, tanta falta del agua. Versículo 37, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir esto: antes de que Jesús sea glorificado, Jesús necesitaba morir para realizar la redención, la eterna redención por el hombre pecador, y Dios necesita resucitarlo. Y cuando Dios lo resucita, es el momento que Dios lo glorifica. Y cuando Dios lo glorifica, Cristo entonces es admitido para dentro de la deidad. Él va a decir a Cristo hombre: Jesús hombre, tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Entonces, por primera vez un hombre, Jesús,
fue admitido dentro de Dios y se tornó hijo de Dios. Él abrió la puerta para todos nosotros. Entonces, a partir de este momento, Cristo, Él se torna allí el Espíritu Santo que ya estaba, ya había, el Espíritu de Dios también ya había. Ahora, hermanos, con los elementos que Cristo pasó, como su encarnación, su vivir humano, su muerte y su resurrección, como elementos agregados al Espíritu de Dios que ya estaba, que ya había, se torna el Espíritu mencionado en este versículo 39. Los estudiosos de la Biblia quedan extrañados con este versículo. ¿Cómo dice aquí el Espíritu aún no había sido dado? ¿Usted no queda extrañado con esto? ¿El Espíritu no fue dado? Sí, usted entiende. Usted va a entender solo cuando usted lea Éxodo 30, pero Éxodo 30, allí nos muestra cómo se hace el aceite compuesto para ungir las cosas. Éxodo 30. Oh Señor Jesús. Éxodo 30, versículo 23. Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 ciclos según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Aceite de oliva representa al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios ya estaba, ya había, solo que necesitaba agregar estas 4 especias. Estas 4 especias representan todo lo que Cristo pasó como hombre. Su experiencia de encarnación, su experiencia de vivir humano como hombre, su experiencia de la crucifixión cuando Él fue, cómo Él consiguió resolver el problema del pecado y de la muerte y también hizo morir nuestro viejo hombre. Y la resurrección, en la resurrección, todos estos elementos que Jesús pasó son las 4 especias. 4 es el número del hombre. Estas especias fueron agregadas a un hin de aceite puro. Entonces, en el Espíritu de Dios ahora, hermanos, están estas 4 especias que en la Biblia, en Juan capítulo 7, llama de el Espíritu. Entonces, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, allí este aceite es usado para ungir los utensilios del templo y también ungir el sacerdote para comenzar a funcionar, a servir a Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios, Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros. Todos estos elementos están dentro, agregados al Espíritu de Dios. Hoy, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Cuando creímos en Jesús, este Espíritu entró en nosotros y este Espíritu en nosotros hace que de nuestro interior ríos de agua viva fluyan de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, es este canal. Ustedes recuerdan, Salmo 46, hay un río cuyas corrientes. Yo les hablé a ustedes que esta palabra corrientes pueden ser traducidos como canales. Entonces, el río cuyos canales alegran la ciudad de Dios. Usted es un canal. Donde yo quiero llegar a esto. Usted es un canal. Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Nosotros tenemos aquí sentado en este auditorio, creo que 1,700 personas. Más 450 allí abajo. Nosotros tenemos 2.400 personas en esa conferencia. Entonces son 2.400 canales para llevar estas aguas, este río
cuyos canales alegran la ciudad de Dios. Ustedes son responsables por la alegría que estamos sintiendo, porque ustedes son canales que llevan el río, aguas del río para alegrar la ciudad de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, vamos a continuar. Vamos a volver a Génesis 2. Yo necesito terminar. El tiempo pasa. El tiempo es inexorable, no perdona. Entonces vamos a continuar. Génesis 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Versículo 11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también el bedelio y el ónice. Los 4 brazos. ¿Por qué 4? Porque 4 son los 4 lados, los 4 sentidos. Nosotros tenemos 4 puntos cardinales para localizarnos. Nosotros tenemos ¿qué cosa? El norte, el sur, el este y el oeste. ¿Es así? Entonces son 4 puntos para usted localizarse, 4 direcciones. El número 4 representa que este río necesita alcanzar a toda la tierra. Donde hay un hombre habitando en esta tierra, este agua tiene que alcanzarlo a él. Por eso, hermanos, nosotros estamos cumpliendo la orden de Dios, aunque sea muy difícil nosotros ir a Oriente, a Asia, para llevar este evangelio del reino. Pero, hermanos, nosotros estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Él mandó que nosotros vayamos y nosotros estamos yendo allá. Entonces, hermanos, estos 4 brazos del río tienen que alcanzar a todos. Los hermanos, los hombres de Asia también son hombres que Dios quiere alcanzar. Entonces, gracias a Dios, hoy, inclusive que yo recibí que la reunión hoy, allá hay 12 horas de diferencia. ¿Sabe dónde ellos están? Están abajo de usted, aquí. Están del otro lado de la tierra. Están del otro lado de la tierra. Aquí abajo. Del otro lado de la tierra. Exactamente 12 horas de diferencia. Aquí es de mañana, allá ya es de tarde. Domingo de la mañana, cuando nosotros, a la tarde ayer, ellos estaban teniendo reunión hoy de la mañana. Hoy a la mañana, hoy ya es a la tarde. Entonces, ellos tuvieron una reunión maravillosa en Corea del Sur. Porque el agua está fluyendo allí. ¿Por qué las aguas están fluyendo allá? Porque los canales fueron allá. Si los canales no van allá, ¿quién va a llevar esta agua? Por eso que nosotros estamos preparando a muchos canales. Estos adolescentes van emancipándose. Muchos de ellos se tornan estos canales para llevar estas aguas para todos estos lugares. Señor Jesús. Por eso, hermanos, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado, produjo la iglesia. Pero en Hechos capítulo 1, antes del día de Pentecostés, Dios había prometido que Jesús había prometido que el Padre iba a mandar. Aquí la promesa, capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Y estos juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, yo voy directo al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
la iglesia recibió poder, hermanos. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés, la iglesia recibió poder. También nosotros tenemos la autoridad de Cristo, porque toda autoridad fue dada al Señor. Entonces nosotros recibimos poder. Recibimos poder ¿para qué? Para ser testigos. Nosotros no somos meramente predicadores vacíos. Nosotros no somos aquellos buenos predicadores que usan su retórica técnica de elocuencia. No, nosotros somos testigos. Nosotros predicamos aquello que vivimos, nosotros predicamos. Nosotros experimentamos lo que predicamos. Por eso es tan importante la inmersión ultra refinada, porque usted va a pasar para los otros aquello que usted está viviendo. ¿Testigos para qué? Vamos a ser testigos ¿dónde? Tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Hermanos, él podía decir, aquí en Jerusalén está tan bueno, aquellos 6 primeros años, vamos a quedarnos aquí. No, el Señor quiere que nosotros nos expandamos para toda la tierra y llevar este río a toda la tierra. Aquí en Brasil está tan bueno, pero el Señor nos mandó ir a África. Este río también tiene que fluir en África. Aquí está tan bueno, pero el Señor nos mandó ir a Asia. Tiene que llevar este río a Asia, ¿no es así? Entonces vamos a hacer estos canales. Aquí dice hasta lo último de la tierra. Dios quiere alcanzar a todos. Oh Señor Jesús. Por eso que después, en el último capítulo de Mateo 28, ¿qué dijo Jesús? Yo quiero mostrarles a ustedes que el corazón de Dios es toda la tierra. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, llevar este río como canales para llevar esta agua viva. Entonces vamos rápidamente a intentar terminar aquí. ¿Dónde estoy? Estoy un poco perdido. Génesis 2. Génesis 2. Nosotros estamos en el primer río, en el primer brazo, Pisón. ¿Qué significa Pisón? Pisón en hebreo, para algunos, significa fluyendo gratuitamente. Y para otros, significa es el río más amplio, más ancho. Si usted aplica este río fluyendo gratuitamente, es el río del agua de la gracia, fluyendo gratuitamente a las personas. El pecador pecó, no hay más salida. Para el perdón de su pecado, tiene que derramar la sangre. En Hebreos 9 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el pecador está acorralado, no tiene salida. Pero gracias a Dios, Dios preparó el río del agua de la gracia. Este río fluye gratuitamente. Preparó a Cristo y Él hizo toda la obra redentora para rescatar a aquel pecador. Entonces este río sale gratuitamente. Este río de la gracia es tipificada en Isaías 55. Vamos a leer rápidamente. Isaías 55. 55, 1 y 2. Vamos a ver. Ese es el río Pisón. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No necesitan pagar ningún precio. Cristo pagó el precio por nosotros.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ven a beber esta agua gratuitamente, oíd atentamente, comed del bien y se deleitará vuestras almas con grosura. Entonces, este es el río que fluye gratuitamente. El más amplio, el otro significado, significa que Dios quiere alcanzar a todos los hombres con su vida y satisfacerlo y llenarlo con Cristo, con el fin de hacer la voluntad de Dios. Y Ávila, ¿qué significa Ávila? Para algunos también significa aquel que hace crecer. Y para otros significa una extensión de arena. Entonces, Ezequiel, el río de Ezequiel 47, por donde quiera que pase este río, todo vivirá. Esto quiere decir, este río pasa y hace vivir y hace crecer. Entonces, donde pasa este río, crece una abundancia de árboles, crecen peces y crecen los animales como becerros y cabritos. Entonces, donde pasa este río lleva vida y hace crecer la vida. Y por otro lado, puede mostrar que el río Pisón rodea y circula la tierra de Ávila. Al circular es una extensión de arena, por eso tiene este significado de ser una extensión de arena. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también el bedelio y ónice. ¿Qué quiere decir? El fluir del río Pisón produce materiales para la edificación de la iglesia. Oro representa la naturaleza del Padre. El bedelio es una resina producida por las plantas, representa la obra de Cristo. Y la piedra de ónix, como toda piedra preciosa, representan la obra del Espíritu Santo, la obra transformadora del Espíritu Santo. Y usted sabe que este oro va a permanecer oro hasta Apocalipsis. Y el bedelio va a cambiar en Corintios, cuando Pablo habla, va a cambiar para la plata. La plata es usada para la redención, entonces representa la redención de Cristo. Y la piedra de ónice va a cambiar para piedra preciosa. Y cuando llega a la Nueva Jerusalén, usted va a ver oro. No es más plata, es perla. Y en lugar de piedra preciosa, continúan piedras preciosas. Entonces esto nos muestra, hermanos, que nosotros tenemos la naturaleza de Dios, nosotros tenemos la obra redentora de Cristo y nosotros tenemos la obra transformadora del Espíritu Santo, haciéndonos materiales para la edificación de la iglesia. Esto está en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces hay dos alternativas de nosotros edificar la casa de Dios: o con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Madera, heno y hojarasca representan toda la habilidad humana, capacidad humana, la sabiduría humana, la cultura humana, filosofía, pero nosotros necesitamos no edificar con esto, edificar la iglesia con oro, plata y piedras preciosas. Edificar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús.
Yo creo que voy a terminar aquí porque es mucho para terminar. Voy a terminar en el otro mensaje. Hermanos, este río, yo creo que es suficiente. Este río va a salvar a este mundo. Este río va a traer el trono de Cristo nuevamente para gobernar sobre ese mundo. Este río necesita de canales que llevan el fluir de este río a toda la tierra. Este río necesita de usted. Usted es este canal. Usted adolescente, usted joven, usted capitán, usted intendente. El Señor está trabajando para que este río alegre por donde quiera que Él pasa, lleve vida y produzca fruto para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, gracias al Señor, nosotros terminamos este mensaje con el río que alegra la ciudad de Dios. Amén. Oh, Senhor Jesus! Nosso dia começa assim, invocando para se encher do Espírito logo de manhã. Nosso dia todo na comportagem depende muito de como nós acordamos. A gente acabou de se arrumar aqui agora e tomar aquele café, né? Para começar o dia bem. Lleno e também do Espírito lleno de palavras. Cheio demais! Depois que todos tomam café, vamos exercitar mais o Espírito e se encher mais da palavra. Estamos saindo agora, a comportagem. E aqui em Portugal a gente faz tudo junto. É muito bom, uma história maravilhosa de renovo. Então é muito bom sempre que a gente está aqui e é uma chance pra gente apucar na rua. Ai. Você que tem um coração missionário, vem com o coração. Oi, Raul, você aceita uma oração? Vou fazer oração. Eita, Epa! Como você chama? Amém, Rogério. Raquel, tá?